Empezaré por realizar una red similar a la que hice la clase pasada. Ya ven que la clase pasada planteamos un ejercicio en el cual veríamos una función, en el cual veríamos la transformada de Laplace de una función trasladada. Entonces voy a continuar con ese ejercicio del mismo. Voy a continuar con un ejercicio de la misma forma. De tal manera que tenemos la siguiente red eléctrica. Tendría la fuente, resistor y capacitor. Entonces tengo que la fuente es de, se comporta de acuerdo a la siguiente, es EDT. Resistor es de 20 ohms. El resistor es de 20 ohms. El capacitor es de, pónganle 65 milifaradios. 65 milifaradios. Y la fuente se comporta de acuerdo a la siguiente señal. Donde hemos visto las clases previas cómo podemos aplicar la transformada de Laplace a una señal como esta. Bueno, entonces EDT en el dominio del tiempo se definiría como, y aquí tiene un valor de 4 volts. EDT en el dominio del tiempo se definiría como 4 por la función escalón unitario menos 4 por la función escalón unitaria trasladada un intervalo de tiempo t. Ahí está, un intervalo de tiempo t. Y de hecho el 4 se puede factorizar, donde tendríamos EDT, que es igual a 4 por la función escalón unitario menos la función escalón unitario trasladada un intervalo de tiempo tau. Y esta función ya la hemos explicado en clases previas, como la función escalón unitario menos la función escalón unitaria trasladada un intervalo de tiempo tau nos permite tener la función rectangular con una anchura de t, porque la función escalón unitaria, la que está restando, ha sido trasladada un intervalo de tiempo t. Muy bien. Y en este caso, la función, la altura de la función rectangular, que de hecho es 1, igual a 1, está siendo multiplicada por 4. Por eso tenemos una altura para la función rectangular de 4. Muy bien. Perfecto. Entonces, nosotros ya vimos que al aplicarle la transformada de Laplace a esta expresión y a esta expresión, obtenemos lo siguiente. Si yo le aplico la transformada de Laplace a EDT, me quedaría E en el dominio de la variable compleja S. Siendo esto igual a 4, porque las constantes se conservan, por la transformada de Laplace de U de t, es decir, de 1, porque la función escalón unitaria es igual al valor de 1 para todo el valor del tiempo en el cual estamos estudiando, que va de 0 a t, y donde t se puede considerar, bueno, donde que va de 0 a infinito. Entonces, la transformada de Laplace de 1 sería igual a 1 entre s, por lo que yo tendría 1 entre s, muy bien, menos, ahora voy a aplicar la transformada de Laplace a la función escalón unitaria trasladada un intervalo de tiempo t, que en este caso sería igual a la transformada de Laplace de la función escalón unitario, que es 1 entre s, pero multiplicada por e a la menos t, en este caso está t, a la menos t. Si hubiera sido aquí un más sería a la más t, pero como es un menos, es a la menos t por s. Ahí está, perfecto. Entonces ya tenemos la transformada de Laplace de nuestra función rectangular en el dominio del tiempo, que en el dominio de la transformada de Laplace, en el dominio de la variable compleja esa, S quedaría definida de esta manera. Y de hecho ustedes van a darse cuenta que resolver un ejercicio con este tipo de funciones es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es todo exactamente como lo hemos hecho, solo que se va a multiplicar por este factor, que al final al aplicar la transformada inversa de Laplace nos va a permitir tener un resultado trasladado a un intervalo de tiempo t. Todo exactamente igual, solo considerando este factor. Entonces, ahora sí,
Ya no tengo suficiente espacio en esta página, voy a continuar en la siguiente. Pero antes de eso, voy a agrupar, orientar y enumerar mi elemento general tipo serie. En este caso, voy a orientar mi elemento general tipo serie formado por una fuente de voltaje, un resistor y un capacitor, respetando el sentido de la fuente. Recuerden, no es necesario que mi elemento general tipo serie respete el sentido de la fuente, pero yo decidí definirlo de esta forma, pues simplemente por simplicidad, para evitar los signos negativos. También ustedes lo pudieron haber orientado en el sentido contrario a la fuente, solamente que en el momento del análisis van a tener más signos negativos. Van a llegar al mismo resultado, o van a llegar a un resultado que es igual al que tendrían si asignaran este sentido, solamente que negativo. Y lo único que tienen que hacer, solamente que con el signo inverso, y lo único que tienen que hacer es interpretar el resultado final acorde al sentido que ustedes le agregaron a su elemento general tipo C. Yo decidí respetar el sentido de la fuente porque, como les decía, así evito tener muchos signos negativos. Muy bien, ya está. Bien, ¿cuál es? Ya el elemento general tipo serie. Paso número 2, ya lo tengo. 3. Recuerden, nosotros resolvemos nuestros ejercicios con elementos, ya sea con elementos generales tipo serie y con elementos generales a tipo paralelo, siguiendo la regla de 7 pasos que ustedes ya vieron en circuitos de corriente alterna y corriente directa. Habrá ocasiones en las cuales me salto esta regla de los 7 pasos cuando el circuito es muy sencillo. Ustedes lo han visto, en ocasiones me voy directamente al análisis. Pero yo les recomiendo que le den de nuevo un repaso a la regla de los 7 pasos para ir resolviendo poco a poco su circuito y que no tengan ningún problema en el momento de analizar la red eléctrica. Por ejemplo, el primer paso es agrupar, orientar y enumerar los elementos generales tipo serie o tipo paralelo. Ya lo agrupé y lo orienté. Solamente tenemos uno y lo he orientado. El paso número 2 es definir el número de elementos generales, el número de nodos independientes y nodos de base de referencia. Si se dan cuenta, solamente tenemos un elemento general tipo serie y nuestro nodo base de referencia sería este de aquí, siendo que el elemento general tipo serie, en este caso número 1, o mi único elemento general, cerraría sobre el nodo base de referencia y tenemos una sola malla independiente de la red. El siguiente paso es definir el signo de las inductancias mutuas. Ahorita no estamos trabajando con inductancias mutuas. El cuarto paso es definir las ecuaciones transformadas complejas que le corresponden al elemento general tipo serie. Y como ya no tengo espacio aquí, lo voy a hacer ese cuarto paso en la siguiente página. Entonces tendría lo siguiente. Tenemos la caída de voltaje de mi elemento general tipo serie. V es igual a la impedancia del resistor. La impedancia del resistor para un circuito como el anterior, es de 20 ohms. 20 ohms. Aquí lo voy a poner, 20 ohms. Ahora voy a escribir la impedancia del capacitor. Recuerden que la impedancia transformada compleja de Laplace del capacitor es 1 entre la variable compleja S entre la capacitancia. Entonces tendría 1 entre la capacitancia. Es decir, para este ejercicio en particular, yo tendría 1 entre 65 milifaradios, o lo que es lo mismo, 1 entre 65 por 10 a la menos 3. Y saco mi calculadora para definirlo. Es 1 entre 65 exponencial a la menos 3. Esto me va a dar 15.38. Aquí lo pondría. Más 15.38 entre S. Por la corriente transformada compleja que atraviesa ambos elementos, que es la corriente I. Menos el valor transformado complejo de la fuente. ¿Y quién es el valor transformado complejo de la fuente? Sabiendo que la fuente se comporta de acuerdo a esta función rectangular, es este de aquí. Entonces sería menos este valor de aquí. Lo voy a apuntar del otro lado. Menos
4 por 1 entre S menos 1 entre S por E a la menos TS. Ahí está. Dejen checo si falta un detalle. No falta. Y ahora, de acuerdo a la ecuación general para los elementos generales tipo serie, estoy tomando en cuenta la ecuación transformada compleja de Laplace, ahora tendríamos que considerar el voltaje inicial en el capacitor. No tenemos, este capacitor no tiene voltaje inicial. Ahora tendríamos que considerar la corriente inicial en la bobina, no hay bobina. Y ahora tendríamos que considerar el voltaje transformado complejo de la fuente de corriente, no hay fuente de corriente, así se queda. Así se queda mi ecuación general para el elemento general tipo serie, tal como lo he escrito. Ahora voy a hacer, el siguiente paso es escribir la gráfica de la red. Entonces yo para llevar a cabo la gráfica de la red tengo el nodo base de referencia. Voy de nuevo a anotar el nodo base de referencia en el extremo derecho y mi único elemento general tipo serie cierra sobre el nodo base o de referencia. Es un nodo base de referencia y ahí está. Cierra sobre el nodo base de referencia. Y ahora vamos a definir las ecuaciones de la primera y la segunda ley de Kirchhoff. Como no tenemos nodos independientes, no podemos definir una ecuación de la primera ley de Kirchhoff. Pero tengo una malla independiente de la red, donde el sentido de la malla que he asignado arbitrariamente coincide con el sentido del elemento. De tal forma que la caída de voltaje del elemento general tipo serie que cierra sobre sí mismo es igual a 0. Es decir, todo este es igual a 0. Y tendría lo siguiente. Entonces tendría 20 más 15.38 entre S por I menos 4, 1 entre S, menos 1 entre S, por E a la menos TS, es igual a 0. Ahí está. Ahí está, perfecto. Entonces, miren, toda esta parte está restando. Pasaría al otro lado de la igualdad sumando. De tal manera que yo tendría 20 más 15.38 entre S por la corriente transformada compleja I es igual a 4 por 1 entre S menos 1 entre S por E a la menos TS. Ahí está. Muy bien. Ahora, de aquí, toda esta parte de aquí está multiplicando a I. Puede pasar al otro lado de la igualdad dividiendo. De tal manera que tendría que I es igual a 4 por 1 entre S menos 1 entre S por E a la menos TS entre 20 más 15.38 entre S. Ya está. Entre S. Y miren, yo de esta expresión de este paréntesis, puedo factorizar 1 entre S, porque 1 entre S está multiplicando a 1 y está multiplicando a E a la menos TS. Entonces voy a factorizar 1 entre S y tendría lo siguiente. Todavía tengo espacio. Entonces tendría que I es igual a 4 por 1 menos E a la menos TS entre S por 20 más 15.38 entre S. Entonces, como yo factoricé 1 entre S, tendría 4 por 1 entre S. El S puede pasar al denominador, por simple ley del sándwich, al denominador. Y tendría entonces 4 por 1 menos 1 por M a la menos TS entre S, 20 más 15.38 entre S. Ahora voy a multiplicar este por este y este por este. De tal manera que tendría lo siguiente. En el numerador, 4 por 1 menos E a la menos TS entre 20S
20s más 15.38. Ya está. Y ya no tengo suficiente espacio aquí. No, ya no tengo tanto espacio, pero ya voy llegando hasta aquí. Hasta este punto, ¿alguna duda, pregunta? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Entonces le voy a seguir. Ahora lo que voy a hacer a partir de este paso, y ya lo voy a hacer en la siguiente hoja, va a ser factorizar 20 del denominador. Entonces, cuando ustedes factorizan 20 del denominador, van a dividir 20 entre 20, y luego van a dividir 15.38 entre 20, de tal forma que tendrían la siguiente expresión, donde va a cambiar la forma del denominador. No cambia el valor del denominador, cambia su forma. Entonces tendría que I es igual a... Y es igual a 4 por 1 menos a la menos ts uh-huh. 20 por S más, ahora 15.38 entre 20 me da, tantito, 15.38, ¿sí? Sí es 15.38. 15.38 entre 20 da 0.76 más 0.76. Tendría... Muy bien, entonces quedaría así. Una forma de comprobar que han hecho bien su factorización es si al multiplicar este por este les vuelve a dar el anterior resultado y este por este les vuelve a dar 15.38, lo cual ya comprobé y en efecto eso da. Entonces ahora sí puedo dividir 4 entre 20. 4 entre 20 es un quinto y ya tendría que I es igual a un quinto de 1 menos E a la menos TS entre S más 0.76. Y aquí ustedes pueden ver la importancia de ponerle a S sus rayitas, porque miren, aquí tengo un quinto, podría confundirse con una S, pero ya sé que yo las S les pongo sus rayitas, para así no confundirla con un 5. Entonces tendríamos un quinto de 1 menos E a la menos TS entre S más 0.76. Y esta expresión la puedo definir también de la siguiente forma. Entonces tendría que I es igual a un quinto. I es igual a un quinto de 1 entre S más 0.76 menos E a la menos TS entre S más 0.76. Ya está. Entonces tendría esta parte está dividiendo al 1, se puede separar. Esta parte, el denominador está dividiendo a esta parte, también se puede separar. Y a partir de este punto ya es fácil aplicar la transformada inversa de Laplace. Entonces, si yo aplico la transformada inversa de Laplace a I, pasaría de estar del dominio de la variable compleja S al dominio del tiempo. Si yo aplico la transformada inversa de Laplace a todo esto, un quinto se queda, porque es constante, un quinto. Y al aplicarle la transformada inversa de Laplace a esta parte tendría E a la menos 0.76. Ahí está. Menos... Ahora voy a aplicar la transformada inversa de Laplace a esta parte de aquí. Si se dan cuenta, yo tengo que aquí también, al igual que en esta expresión, aquí también tengo a un 1, porque E está multiplicando a un 1 siendo dividido entre S más 0.76. Entonces, obtendría precisamente la transformada de Laplace de 1 entre S más 0.76. Solamente que como el 1 está multiplicando a E a la menos TS, en el momento que yo aplique la transformada inversa de Laplace, yo le restaría a T
precisamente está el t del tiempo, t minúscula del tiempo, la t mayúscula del traslado, con lo cual tendría e a la menos 0.76 por el tiempo menos t. Y así, y así lo podría dejar. Y este resultado es correcto. Ya está. Y esos serían los resultados. Como les estaba comentando, como nosotros vamos a aplicar la transformada de la inversa de Laplace a esta parte, yo tendría que esta e multiplicado un 1. Este 1 está siendo dividido entre s más 0.76. Y la transformada inversa de Laplace de 1 entre s más 0.76 es esta de aquí. Solamente que como nuestro 1 está multiplicando a la menos ts, al final a t le vamos a sumar algebraicamente esta cantidad que es menos t. Y ya lo tendríamos. También muchas veces les gustan a otros profesores y a varios libros expresar este resultado de la siguiente forma. Y de t es igual a 1/5 de e a la menos 0.76t por la función escalón unitaria, menos e a la menos 0.76 por t menos tau por la función escalón unitaria trasladada un intervalo de tiempo tau. Amperes. Ya está. Y de hecho, a mí también me gusta esta forma de expresarlo como la segunda parte. ¿Por qué? Porque, miren, por ejemplo, si yo tuviera una t para la cual, si yo tuviera un valor del tiempo para el cual esta parte tuviera, por ejemplo, si yo tuviera un valor de tiempo, ¿qué sería? A ver, si esta parte es pequeña y esta es más grande, sí, perfecto. Si yo tuviera un valor del tiempo menor a t, si yo tuviera un valor del tiempo para el cual t minúscula es menor a t mayúscula, ya tendría aquí una cantidad que es negativa, que al multiplicar por esta negativa me daría un positivo, es decir, e sería mayor al valor e sería mayor al valor a este valor de e, y eso ya no sería un resultado correcto porque nos estaría dando un valor de la corriente que no existe para antes del traslado. Entonces, si yo tuviera esta expresión, que de hecho la forma correcta, esta de aquí se puede quedar tal y como la pueden apreciar. Esta de acá, esta de acá se puede quedar tal y como la pueden apreciar aquí. Porque por la función escalón unitario significaría por un 1 a partir del tiempo en el cual estamos estudiando el comportamiento del circuito eléctrico. Sin embargo, y aquí sí estaría cometiendo un error, el cual voy a corregir. Esta sí se tendría que multiplicar a fuerzas por la función escalón unitaria trasladada debido a lo que les estaba comentando. Sí, lo que les estaba comentando, porque si nosotros consideramos un tiempo para el cual el tiempo de traslado t mayúscula es mayor a t minúscula, tendría aquí un signo negativo. Este signo negativo multiplicaría el otro negativo, lo que me daría que e estaría elevado a un valor positivo. Entonces, con dicho valor positivo, tendríamos un valor para este término superior a esta expresión, y eso violaría la forma en la cual se comporta la corriente bajo este ejercicio. Por lo que al agregarle al segundo término el producto de la función trasladada, entonces para todos aquellos valores en los cuales t del tiempo minúscula sea menor a t del tiempo mayúscula, ya van a ser multiplicados por 0, y entonces ese valor mayor de esta expresión con respecto a esta, lo cual generaría un error en el comportamiento de la corriente, ya no va a afectar, porque al multiplicarlo, al considerar este valor positivo, de inmediato se multiplicaría por un 0, dado que la función escalón unitario trasladada impediría que estos valores, para los cuales tenemos un exponente positivo del número natural, se aplique. Por eso es muy importante que esta expresión multiplique a u de t menos tau, es decir, el traslado que ha experimentado la función la función escalón unitaria trasladada
por una magnitud del tiempo equivalente al traslado que ha experimentado la función del número natural. Ahí está. Y tanto esta expresión como esta expresión son correctas. Ahora sí. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Dudas, preguntas? ¿Algo que no haya quedado claro? Ahora, algo muy interesante. ¿Qué pasaría si ustedes quisieran calcular la caída de voltaje en el capacitor? Aquí se viene aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer si ustedes quieren calcular la caída de voltaje en el capacitor es lo siguiente. Entonces, tendría como ustedes podrán apreciar, en este circuito tenemos un capacitor que no está inicialmente energizado, es decir, no existe un voltaje inicial en el capacitor para esta red eléctrica. Por lo que para obtener la caída de voltaje en el capacitor para esta red eléctrica, lo único que tenemos que hacer es multiplicar su impedancia transformada compleja por la corriente transformada compleja que atraviesa el capacitor. Es decir, la caída de voltaje en el capacitor V, su índice C, porque estamos definiendo la caída de voltaje del capacitor, que depende de la variable compleja S, sería igual a la corriente transformada compleja que atraviesa el capacitor, que es esta de acá, esta de aquí, por la impedancia transformada compleja del capacitor. Y nosotros sabemos que esta es igual a 1 entre la variable compleja S entre C. Y yo sé que 1 entre la capacitancia es igual a 15.38. Entonces tendría que la impedancia transformada compleja del capacitor es, como ya lo hemos anotado anteriormente, igual a 15.38 entre S. 15.38 entre S. Entonces ahora voy a multiplicar a esta expresión de la corriente la impedancia transformada compleja del capacitor para obtener posteriormente la caída de voltaje transformada compleja en el capacitor. Y aquí tengo espacio, a ver, déjenme. No, ya no tengo espacio. Sí, ya sí tengo espacio para declarar. Entonces tenemos que la caída de voltaje en el capacitor, la caída de voltaje transformada compleja de Laplace en el capacitor sería igual a 1/5 por 1 entre S más 0.76 menos E a la menos TS entre S más 0.76 por 15.38 entre S. Muy bien, ahora y voy a continuar con este proceso en la siguiente parte. De tal manera que tendría la caída de voltaje en el capacitor sería igual a 15.38 entre 5, ¿sí? 15.38 entre 5 me da 5 me da 3. 3 igual a 3 0.76
menos e a la menos s entre s ya lo tendría. Y ahora lo que voy a hacer a continuación es aplicar el método por medio del cual puedo expresar tanto este término como este término por medio de la suma de dos fracciones. De tal forma que tendría lo siguiente. Y lo voy a hacer por separado para que esto quede mejor estructurado. Primero este término y luego el proceso que acabo de mencionar con este término de aquí. Tendría lo siguiente. 1 entre s por s más 0.76 sería igual a entre s más b entre s más 0.76. De tal manera que entre s más b, de tal manera que a sería igual al numerador, que en este caso es 1, entre el denominador de b, que es igual a s más 0.76. Cuando s, el denominador de a, es igual a 0, de tal forma que tendría 1 entre 0.76. Y eso me da 1 entre 0.76, me da 1.31. 1.31. Por cierto, aquí tengo 3. Aquí dirán, ¿y por qué tiene este 3 aquí? Antes de continuar tengo que explicar. Este 3 que tengo aquí se obtuvo de lo siguiente. Al multiplicar 15.38 por un quinto, que está este por este, obtuve el 3. Y al multiplicar esta s por esta, obtuve el primer término. Y esta s por esta, obtuve el segundo término. Tal como lo pueden apreciar respectivamente en este primer término y segundo término. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? De tal forma que b, siguiendo este mismo proceso, es igual a menos 1.31. Y ustedes dirán, ¿cómo lo supe tan rápido? Porque yo puedo apreciar rápidamente que b sería igual a 1 entre el denominador de s, cuando el denominador de b es igual a menos 0.76. Es decir, exactamente lo mismo, solamente que ahora la división es entre menos 0.76. Por eso da lo mismo, solamente que de signo opuesto. Ya está. Y ahora, como ustedes podrán darse cuenta, para el segundo término vuelvo a tener 1 entre s por s más 0.76. 1 entre s más 0.76. Muy bien. Y este 1 entre este denominador resulta ser el mismo término que este de aquí. Entonces tendría los mismos coeficientes constantes para el número, los mismos coeficientes constantes para los numeradores, que equivalen a la suma de fracciones que resultan iguales a este segundo término. Claro, solamente que estarían multiplicando al término e a la menos ts. De tal forma que tendría lo siguiente para la caída de voltaje en el capacitor. Yo tendría B de caída de voltaje en el capacitor sería igual a... Y como tengo el mismo si se dan cuenta, tengo el mismo término para las 4 fracciones que se suman, resultado de la suma de estas dos fracciones, donde tenemos el producto de los denominadores s por s más 0.76, yo puedo factorizar dicho término, es decir, el 1.31, y multiplicarlo por 3, de tal forma que tendría 1.31 por 3, y me da 1.31 por 3, me da prácticamente, de hecho voy a 1 entre 0.76, me daría, de hecho voy a considerar más números para este de aquí,
para ser más exacto en el resultado del producto de 3 por 1.31. Voy a considerar es 1.3157. Voy a considerar 4 decimales para ser más exacto. Entonces voy a multiplicar 1.3157 por 3, lo cual prácticamente me da 4, porque me daría 3.9473, pero prácticamente esto es un 4. Entonces tendría 4 que va a multiplicar a 1 entre S menos 1 entre S más 0.76 menos E a la menos TS por 1 entre S menos 1 entre S más 0.76. Aquí está. Y como les estaba comentando, en sí, para el segundo término volvemos a tener la misma suma de fracciones, tal como ustedes lo pueden apreciar aquí y aquí y aquí y aquí. Este término, resultado de esta suma de fracciones, es el mismo que este término, solamente que multiplicado por el término e a la menos ts, porque aquí e a la menos ts, que es este mismo de acá, está multiplicando a 1 entre s más 0.76, que es exactamente lo mismo que tenemos aquí, 1 entre s por s más 0.76. Y esa es la razón por la que estos dos son iguales, solamente que el segundo término está multiplicando a e a la menos ts, tal como aparece aquí y aquí. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta de todo este procedimiento matemático? ¿Duda? Entonces me quedan 2 minutos con 21 segundos. Voy a terminar la sesión en este punto y la voy a continuar en 5 minutos. Entonces nos vemos en 5 minutos.